Cuando se habla de la UNAM, la primera imagen que viene a la mente suele ser la de un lugar emblemático, casi mítico, de la educación en México. Es el orgullo de muchas familias, el estandarte de la educación pública, la máxima casa de estudios que ha formado presidentes, escritores, científicos y líderes sociales. Sin embargo, esta misma grandeza a veces oculta sus grietas más profundas. El hecho ocurrido recientemente en el CCH Sur es muestra de ello, un acontecimiento que no puede leerse solo como una anécdota universitaria, sino como una radiografía del país entero. Los titulares de los medios presentaron la noticia como algo inesperado, pero la verdad es que detrás de ese episodio había señales, contextos y vacíos que ya estaban presentes desde hacía tiempo. Jóvenes que sienten que no tienen voz, que no encuentran sentido en el mundo que los rodea, y que se refugian en Internet para llenar los vacíos emocionales que la sociedad, la familia e incluso la escuela no saben atender. Lo ocurrido en la UNAM es preocupante no solo por lo que pasó, sino por lo que revela la vulnerabilidad de nuestros espacios educativos ante fenómenos sociales que se gestan en silencio. Si analizamos el contexto, veremos que lo ocurrido no surge de la nada. La UNAM concentra una diversidad social única en el país. En sus pasillos conviven estudiantes de familias acomodadas, con acceso a recursos, viajes y oportunidades, junto a jóvenes que son la primera generación de su familia en llegar a la universidad, luchando contra la marginación y la pobreza. Esa diversidad, que debería ser una riqueza, muchas veces se convierte en un campo de tensiones invisibles. Quien no encaja en la norma social que marcan ciertos grupos, termina aislado. El CCH Sur, como muchos planteles de la UNAM, refleja la complejidad de la juventud mexicana. No es extraño que allí mismo hayan nacido movimientos estudiantiles, huelgas, paros y protestas que marcaron historia, pero al mismo tiempo, esa tradición de rebeldía también ha dejado un vacío, la idea de que los conflictos siempre se resuelven hacia afuera, contra el Estado o contra la institución, y no hacia adentro, hacia las problemáticas de los propios estudiantes. Por eso lo que ocurrió no debe analizarse solo como un incidente universitario. Es la manifestación de un problema más amplio que el abandono emocional y psicológico de los jóvenes, la falta de un proyecto de país que los incluya, y la creciente atracción hacia discursos radicales que prometen identidad y pertenencia, aunque sea sobre bases de odio o frustración. La UNAM, con su prestigio y tamaño, se convierte así en un escenario simbólico. Lo que pasa allí tiene un eco nacional. Y si en la universidad más grande del país suceden estas cosas, es lógico pensar que en otras instituciones, con menos recursos y menor visibilidad, la situación es aún más crítica. Capítulo 2. La cultura incel y el vacío digital. El término incel parece hoy omnipresente en debates académicos, en análisis mediáticos y en discusiones digitales, pero su origen fue muy distinto a lo que representa en la actualidad. La palabra surge en los años 90, cuando una mujer canadiense creó un foro en línea para personas que, de manera involuntaria, no podían establecer relaciones sentimentales o sexuales. En un inicio, la intención era solidaria, compartir experiencias, brindar consejos y crear un espacio de comprensión mutua para quienes se sentían marginados en un mundo obsesionado con el éxito romántico. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese espacio cambió radicalmente. Internet, que se expandía con rapidez, abrió nuevas puertas, foros anónimos, chats y comunidades virtuales en las que los discursos podían fluir sin regulación ni rostro. Lo que comenzó como apoyo mutuo terminó transformándose en un caldo de cultivo de frustración. El concepto incel se fue asociando con hombres jóvenes, aislados, incapaces de encajar en los estándares de masculinidad, y que poco a poco construyeron una narrativa en la que no eran individuos con dificultades personales, sino víctimas de un sistema y de un mundo que les había robado lo que creían que les correspondía. La transición es importante de la autocrítica a la victimización. Esa autopercepción fue alimentada por una cultura digital donde el anonimato permitía desahogar resentimientos sin consecuencias inmediatas. Y ahí es donde la comunidad incel tomó un rumbo peligroso. Lo que al inicio era un espacio para sanar, se convirtió en un espacio para culpar. El enemigo fue identificado, las mujeres, a quienes se les atribuía la culpa del rechazo, los hombres exitosos, convertidos en rivales a los que se envidia, y la sociedad en su conjunto, vista como un mecanismo injusto que los excluye. La pregunta clave es cómo algo tan marginal se convirtió en un fenómeno que hoy preocupa a gobiernos, universidades y familias.
La respuesta está en la transformación de Internet y las redes sociales. Lo que en los años 90 era un foro aislado, en los 2000 se convirtió en páginas web con miles de usuarios, y en la última década, en un fenómeno amplificado por algoritmos de plataformas masivas como YouTube, TikTok, Twitter e Instagram. Los algoritmos no distinguen entre contenido positivo o negativo, sino entre lo que genera interacción. Si un joven ve un video sobre rechazo o sobre dinámicas de pareja, el sistema le mostrará más videos similares. Si da me gusta o comenta, la red interpreta que le interesa y lo bombardea con más. Poco a poco, lo que era un interés ocasional se convierte en una dieta diaria de frustración y resentimiento. Lo que parecía entretenimiento termina moldeando la forma en que esa persona ve el mundo. Aquí radica la gravedad. Los discursos incel ya no están confinados a oscuros rincones de Internet. Hoy circulan disfrazados de humor negro, de crítica social o de sátira. Se presentan como memes, como clips virales, como frases repetidas por influencers que, aunque no se identifiquen como incel, reproducen sus lógicas. Así, el mensaje se normaliza y llega a un público mucho más amplio, en especial a adolescentes que todavía están construyendo su identidad. Lo ocurrido en el CCH Sur es un recordatorio de que México no es ajeno a este fenómeno. La cultura incel, que muchos creen exclusiva de Estados Unidos o Europa, ya tiene raíces en nuestra sociedad. Jóvenes mexicanos participan en esos foros, consumen ese contenido y reproducen esas ideas en su día a día. La diferencia es que en nuestro país las condiciones de desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia de apoyo emocional multiplican el efecto. El vacío digital, entonces, no es solo una cuestión tecnológica. Es la expresión de una carencia más profunda, jóvenes que no encuentran espacios seguros para expresarse, que no reciben apoyo real en sus casas ni en sus escuelas, y que buscan identidad en comunidades virtuales. El problema es que esas comunidades no ofrecen soluciones, sino enemigos imaginarios y discursos de odio. La cultura incel no es solo un fenómeno juvenil pasajero, es una señal de alerta sobre cómo estamos fallando como sociedad en dar a los jóvenes las herramientas para enfrentar la frustración, el rechazo y la soledad. Y la UNAM, con su enorme responsabilidad como institución formadora, se encuentra en el centro de este debate. Capítulo 3. Problemáticas sociales detrás del fenómeno. Analizar lo que ocurrió en la UNAM únicamente como el resultado de la influencia de foros digitales sería un error. Las redes sociales son catalizadores, no orígenes. La verdadera raíz de la problemática está en las condiciones sociales que viven millones de jóvenes en México, un contexto que hace de nuestro país un terreno fértil para que ideologías como la incel prosperen. México es una nación marcada por la desigualdad. Las cifras hablan por sí mismas, más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza y una gran proporción de los jóvenes enfrenta un futuro laboral incierto, con empleos mal pagados, sin estabilidad ni seguridad social. La idea de progreso, que en generaciones anteriores parecía alcanzable a través del estudio, se ha convertido en una promesa rota. Cada vez más, la educación no garantiza movilidad social. Jóvenes que entran a la universidad con sueños de mejorar sus vidas se topan con una realidad cruda, licenciados que no encuentran empleo o que sobreviven con sueldos precarios. Esa frustración se combina con otro elemento decisivo, la falta de acceso a la salud mental. En un país donde se privilegia la atención de emergencias físicas pero se minimiza el cuidado psicológico, hablar de ansiedad, depresión o soledad sigue siendo un tabú. Mientras en países europeos o norteamericanos es común que las escuelas cuenten con psicólogos, consejeros y programas de acompañamiento, en México estas figuras son casi inexistentes en el sistema público, y cuando existen, están saturadas y carecen de recursos. A este vacío institucional se suma un peso cultural muy particular, los estereotipos rígidos de masculinidad. Desde temprana edad, a muchos hombres se les enseña que su valor está condicionado por su éxito económico, su capacidad para conquistar mujeres o su fortaleza física. Cuando esos parámetros se convierten en inalcanzables, porque no hay dinero, porque las relaciones humanas se vuelven complejas, porque las inseguridades pesan, la frustración se multiplica. Y en lugar de cuestionar esos estereotipos, muchos jóvenes buscan respuestas en comunidades digitales que les ofrecen explicaciones simplistas, no eres tú quien falla, es el mundo el que te rechaza. El fenómeno incel en México no se puede comprender sin ver este panorama completo.
No se trata únicamente de hombres que no logran establecer relaciones sentimentales, sino de jóvenes atrapados en un país donde las oportunidades escasean, donde el tejido social está roto y donde los discursos de odio encuentran un terreno fértil. El rechazo, que en otras circunstancias podría ser un aprendizaje personal, aquí se convierte en un estallido de resentimiento colectivo. El caso del CCH Sur muestra con claridad cómo estas problemáticas se interconectan. Un joven que no encuentra salida en la escuela ni en su entorno familiar puede fácilmente refugiarse en Internet, donde encuentra validación inmediata. Y esa validación, en lugar de construir autoestima, refuerza el resentimiento. No estamos hablando de individuos aislados, sino de un síntoma que refleja cómo las estructuras sociales están fallando. Por eso lo ocurrido en la UNAM no puede tratarse como una anomalía. Es un espejo de lo que ocurre en todo el país, jóvenes desatendidos, atrapados en desigualdad y desilusión, que se aferran a discursos dañinos porque no encuentran alternativas. Si la sociedad sigue ignorando estos factores estructurales, los sucesos no solo se repetirán, sino que podrían intensificarse. Capítulo 4. Las instituciones que miran hacia otro lado. Hablar de la UNAM es hablar de un símbolo. Para muchos mexicanos, ingresar a la máxima casa de estudios es un sueño cumplido, un motivo de orgullo familiar y un trampolín hacia la movilidad social. Sin embargo, esa imagen de prestigio y excelencia no siempre coincide con la realidad cotidiana de los estudiantes. Y lo que pasó en el CCH Sur es un recordatorio doloroso de que detrás de los murales de Siqueiros y Orozco, de las medallas académicas y del reconocimiento internacional, existe una institución que a menudo prefiere mirar hacia otro lado cuando los problemas se vuelven demasiado incómodos. El caso reciente no apareció de la nada. Desde hace años, estudiantes han denunciado casos de acoso, violencia y exclusión dentro de los planteles universitarios. Han organizado paros, marchas y huelgas para exigir atención, y aunque en algunos momentos se han logrado avances, la constante es la misma. Las respuestas institucionales suelen ser lentas, burocráticas y, en demasiadas ocasiones, meramente simbólicas. Mientras se organizan foros y se lanzan campañas con eslogans llamativos, los problemas de fondo siguen ahí, creciendo en silencio. Esto no ocurre solo en la UNAM. Es un patrón que comparten muchas instituciones públicas, la obsesión por cuidar la imagen. El prestigio se defiende a toda costa, incluso cuando eso significa silenciar voces incómodas o minimizar denuncias. El resultado es un círculo vicioso. Los estudiantes pierden confianza en la institución responde con discursos en lugar de acciones, y el problema se agrava. En el caso de la UNAM, la magnitud del problema se hace aún más evidente por su tamaño. Estamos hablando de una universidad con más de 350,000 estudiantes, distribuida en decenas de facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades. Pretender que una institución de ese tamaño no enfrente problemas graves de violencia, discriminación o exclusión sería ingenuo. Lo preocupante es que, cuando estos casos estallan, la respuesta suele ser reactiva y no preventiva. Lo sucedido en el CCH Sur debió ser una llamada de atención para fortalecer los sistemas de prevención, acompañamiento psicológico y programas de inclusión. Sin embargo, lo que vimos fue más de lo mismo: comunicados, discursos y promesas. El problema de fondo, jóvenes aislados, frustrados y en riesgo de caer en ideologías radicales, sigue sin atenderse con la seriedad que merece. Aquí es donde surge la crítica más dura. La UNAM, con todos sus recursos y prestigio, podría ser líder en la creación de modelos de prevención y acompañamiento juvenil que sirvieran como ejemplo para el resto del país. Podría convertirse en una institución pionera en políticas de salud mental, inclusión y protección estudiantil. Pero la inercia institucional y el miedo a reconocer sus fallas han impedido que esto suceda, y el costo es altísimo. Cada vez que la universidad prefiere proteger su prestigio antes que enfrentar sus problemas, pierde credibilidad entre los jóvenes. Y cuando un estudiante deja de confiar en su escuela, queda desprotegido. En ese vacío, las ideologías radicales encuentran espacio para crecer. Lo más inquietante es que este fenómeno no solo compromete a la UNAM, sino que refleja la forma en que operan muchas instituciones públicas en México. Las apariencias se privilegian sobre las soluciones reales. Las estadísticas maquilladas y los discursos políticamente correctos se utilizan como sustituto de la acción. Pero las grietas siguen allí, ensanchándose poco a poco.
La tragedia del CCH Sur debería servir como advertencia. Una universidad que no se atreve a enfrentar sus propios problemas está condenada a repetirlos. Y cuando hablamos de una institución tan grande e influyente como la UNAM, lo que está en juego no es solo su prestigio, sino el futuro de miles de jóvenes que confían en ella como su segunda casa. Capítulo 5. Ideologías radicales y la sociedad fragmentada. Cuando se habla de la cultura incel, muchos tienden a verla como un fenómeno aislado, una especie de rareza del Internet moderno. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de ideologías forman parte de una corriente mucho más amplia, la normalización de discursos radicales que dividen, enfrentan y fragmentan a la sociedad. Lo ocurrido en el CCH Sur de la UNAM no puede analizarse únicamente como un caso individual, debe entenderse en el contexto de una juventud expuesta a ideologías extremas que circulan con libertad en redes sociales y en comunidades digitales. El atractivo de estas ideologías no radica únicamente en el odio que promueven, sino en la aparente simplicidad con la que ofrecen explicaciones a problemas complejos. En un mundo donde los jóvenes enfrentan incertidumbre laboral, precariedad económica y relaciones humanas cada vez más frágiles, las narrativas radicales aparecen como una tabla de salvación. Explican la frustración personal no como un desafío individual, sino como una injusticia colectiva. Así, los incel, por ejemplo, no se ven a sí mismos como hombres con dificultades emocionales o sociales, sino como víctimas de un sistema que conspira contra ellos. Este patrón no es exclusivo de la cultura incel. Se observa también en otras ideologías supremacistas, ya sean de género, raciales o políticas. Todas comparten un mismo rasgo, dividen al mundo en ellos y nosotros. Identifican un enemigo claro, mujeres, inmigrantes, minorías, instituciones, el Estado y convierten la frustración en hostilidad. En este proceso, el individuo encuentra pertenencia dentro de un grupo, pero al costo de alimentar resentimientos que a menudo se traducen en violencia, exclusión o discursos de odio. El problema en México es que estas ideologías se propagan en un terreno ya marcado por desigualdad y polarización social. En un país donde la brecha entre ricos y pobres es abismal, donde la violencia estructural se ha normalizado y donde las instituciones no ofrecen confianza, los discursos radicales encuentran un público dispuesto a escucharlos. Lo ocurrido en la UNAM no es un hecho aislado, es una advertencia de lo que sucede cuando estos discursos logran infiltrarse en los espacios educativos. La sociedad mexicana ya vive una fragmentación profunda. De un lado están los jóvenes que buscan oportunidades en la educación y el trabajo, tratando de construir una vida mejor. Del otro, están quienes sienten que esas oportunidades les han sido negadas y, en lugar de cuestionar al sistema, dirigen su frustración contra grupos vulnerables o contra sus pares. Esta división no es solo social o económica, sino también ideológica, alimentada por los ecos digitales que refuerzan creencias extremas. Lo más alarmante es que estas ideologías ya no se quedan confinadas en rincones oscuros de Internet. Se filtran en la vida cotidiana a través de memes, videos virales y discursos disfrazados de humor. En las aulas, en los grupos de amigos o incluso en las conversaciones familiares, frases que antes parecían marginales ahora circulan con normalidad. Lo que antes era considerado un discurso radical hoy se percibe como una opinión más. Esa normalización es lo que convierte al fenómeno en algo tan peligroso. El caso del CCH Sur refleja esta transformación. No estamos hablando solo de un estudiante que decidió actuar bajo circunstancias específicas, sino de un síntoma de cómo ciertas narrativas logran permear en la mente de jóvenes que ya viven aislados, frustrados y sin apoyo. Cuando la UNAM o cualquier otra institución ignora esas señales, el resultado puede ser devastador. La fragmentación social que generan estas ideologías no se limita al ámbito juvenil. Se trata de un fenómeno que erosiona el tejido social en su conjunto. Una sociedad dividida, donde la empatía se sustituye por desconfianza y el diálogo por odio, es una sociedad más frágil, más vulnerable y más proclive a repetir episodios de violencia. Por eso, lo ocurrido en la UNAM no debe analizarse únicamente como una crisis estudiantil. Es el reflejo de un fenómeno mucho mayor, la expansión de ideologías radicales que se alimentan de desigualdad, de frustración y del abandono institucional. Y si no se atiende con seriedad, lo que vimos en el CCH Sur podría convertirse en un patrón que se repita, no solo en la universidad, sino en todo el país. Capítulo 6. Reflexión final.
El suceso del CCH Sur no puede ni debe interpretarse como una anécdota pasajera dentro de la larga historia de la UNAM. No es un hecho aislado, no es una simple nota de coyuntura, es, más bien, un espejo que nos obliga a observar con crudeza el estado actual de nuestra sociedad, de nuestras instituciones y de nuestras juventudes. Lo ocurrido revela que estamos frente a una combinación peligrosa: jóvenes desatendidos, instituciones indiferentes y un ecosistema digital que amplifica el odio y la frustración. México es un país que ha romantizado la idea de la juventud rebelde, pero pocas veces se ha detenido a escuchar las verdaderas necesidades de esa juventud. Se habla de los estudiantes del 68, de la fuerza de las marchas, de la capacidad de las nuevas generaciones para transformar al país. Sin embargo, se pasa por alto que las condiciones materiales y emocionales que enfrentan los jóvenes hoy son muy diferentes: precariedad laboral, incertidumbre sobre el futuro, crisis climática, violencia normalizada y, sobre todo, una profunda soledad. Esa soledad es la que llena de fuerza a comunidades como la Sincel y a otras ideologías extremas. La UNAM, como institución, representa una paradoja. Por un lado, es un orgullo nacional, un espacio que simboliza la movilidad social, el pensamiento crítico y la diversidad. Pero por otro, es una estructura pesada, burocrática y lenta para reconocer y atender los problemas de fondo. El hecho de que sucesos como el del CCH Sur ocurran en una institución con tantos recursos, prestigio y capacidad de influencia, debería ser una alarma para todo el país. Porque si la UNAM no puede atenderlos, ¿qué podemos esperar de otras escuelas y universidades con menos apoyo? Lo que está en juego no es solo el prestigio de una universidad, sino la salud emocional y el futuro de miles de jóvenes. Cada estudiante que se refugia en comunidades de odio es un recordatorio de que fallamos como sociedad en ofrecer alternativas reales. Cada joven que siente que la vida no tiene sentido porque no encaja en los estereotipos impuestos es prueba de que seguimos educando desde el pasado, sin adaptarnos a los desafíos del presente. El Estado, por su parte, también carga con responsabilidad. Durante décadas, la política pública ha ignorado la salud mental, relegándola a un segundo plano frente a otras prioridades. No existen programas masivos que acompañen emocionalmente a los jóvenes, ni una red de apoyo real que atienda a quienes muestran señales de riesgo. Se invierte en infraestructura, en discursos y en campañas, pero no en lo más esencial: escuchar, atender y cuidar. Si seguimos ignorando estas señales, lo que hoy parece un episodio doloroso pero aislado se convertirá en un patrón. Las ideologías extremas seguirán expandiéndose, y los espacios educativos dejarán de ser refugios de aprendizaje para convertirse en escenarios de tensión y riesgo. La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿queremos reaccionar cuando los hechos ya estén consumados o queremos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde? La respuesta no puede ser tibia. Se necesita una transformación profunda en la forma en que vemos a los jóvenes, en la manera en que concebimos la educación y en cómo enfrentamos los problemas que ya están frente a nosotros. La UNAM podría liderar ese cambio. Tiene el prestigio, los recursos y la capacidad para convertirse en pionera en programas de salud mental, en acompañamiento estudiantil, en prevención de ideologías radicales. Pero para hacerlo, tendría que dejar de proteger solo su imagen y atreverse a reconocer sus fallas. La sociedad, por su parte, también tiene un papel. No podemos seguir culpando únicamente al Internet o a los algoritmos. Detrás de cada joven atrapado en discursos de odio hay familias, escuelas y comunidades que no supieron escucharlo. Detrás de cada ideología extrema hay un vacío social que no supimos llenar. El CCH Sur no es solo un capítulo más en la historia de la UNAM. Es una advertencia de que los problemas de salud mental, desigualdad, abandono institucional y radicalización juvenil ya están aquí, frente a nosotros. Si los ignoramos, el futuro será aún más incierto. Si los enfrentamos con seriedad, podríamos transformar esta crisis en una oportunidad para repensar nuestras instituciones y reconstruir el tejido social. El espejo roto de la sociedad mexicana está frente a nosotros. Lo que hagamos con ese reflejo definirá no solo el rumbo de la UNAM, sino el del país entero.